A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticia Debate. La relocalización de empresas o el nearshoring es una tendencia que está teniendo un impacto positivo en nuestro país. Muchas empresas están moviendo su producción y cadenas de suministro hacia México para aprovechar la cercanía con Estados Unidos y los beneficios del TEMEC. Sin embargo, para que México alcance todo el potencial de estas inversiones, se enfrenta a una serie de retos, tanto en materia de infraestructura, logística, como en Estado de Derecho. De esto estaremos hablando esta tarde en Mega Noticias a Debate, del nearshoring, de la relocalización de empresas. Veamos. México se encuentra entre los 5 principales destinos para la relocalización de empresas. Este gobierno no tenía previsto el empuje del nearshoring como consecuencia de la pandemia por COVID-19 y los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China. Sin embargo, ya había iniciado proyectos de infraestructura como el tren transísmico, que unirá el Golfo de México con el Pacífico Sur, y el tren Maya, que además de ser de pasajeros, en el corto plazo también movería mercancías. En la parte logística, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se ve como un centro nodal para la llegada de vuelos de carga y de allí distribuirse por el territorio. Sin embargo, hay pendientes de atender para poder atraer inversiones. Ya empiezan las empresas, tanto europeas como asiáticas, a mover sus centros de producción a México, en sectores también industriales, sectores de medicinas, de transporte, de vehículos de carga pesados. En el sector ferroviario también estamos viendo una importante inversión. La energía es lo que impide que hoy se sigan construyendo más parques, sobre todo en la parte del Bajío, del corredor de San Luis Potosí, de Querétaro a San Luis Potosí. Y bueno, pues ese es uno de los grandes retos de cómo generar más energía. Exigen el poder tener acceso a energías limpias, a que digamos que el soporte eléctrico en el país esté basando ya en energías limpias y sustentables. A la falta de garantías para la generación de energía se suma la crisis hídrica en el territorio nacional y los inversores reclaman garantías de seguridad y Estado de Derecho. Pero ya estas empresas que están aquí ya exigen ¿qué? Seguridad, exigen un Estado de Derecho sólido, exigen una infraestructura con mucho más capacidad de integrar sus procesos productivos. Otro de los retos, sin duda, es la seguridad y el Estado de Derecho. Desafortunadamente, en este sexenio, pues no hubo avance. Y si nos referimos a los delitos de alto impacto, pues vamos a tener el sexenio más violento de la historia. Mega Noticias, Andrés Solís. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompaña en Mega Noticia Debate Mónica Rodríguez Díaz, subdirectora de Integralia. Mónica, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Para poner en contexto a la audiencia, Mónica, ¿qué es la relocalización de empresas? ¿Qué es el nearshoring? Claro, pues el nearshoring o relocalización de empresas, como bien lo mencionas, es básicamente un fenómeno de reubicación estratégica de procesos de producción de las cadenas de suministro y de provisión de servicios en, digamos, zonas geográficas cercanas al destino final de los productos. En este caso, en México, el fenómeno puede describirse pues como ya sea la expansión de empresas que ya se encontraban en México o la relocalización desde algunos países de Asia a México para tener sus producciones, sus cadenas de suministro, la manufactura de cualquier producto mucho más cercana, en este caso, a Estados Unidos. Sí, ¿este fenómeno se da después de la pandemia, Mónica? Sí, no es un fenómeno completamente nuevo, digamos, desde que México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94, pues tiene este gran atractivo geográfico de la cercanía con Estados Unidos y Canadá, lo que desde entonces ha hecho al país
muy atractivo para recibir inversiones, pero efectivamente vimos que esta relocalización de empresas se acentuó a partir de la pandemia y de esta, llamémosle, guerra comercial de aranceles a las importaciones que tiene Estados Unidos con China, en el que pues muchas empresas vieron como una oportunidad venir a México para no ser afectadas por estos aranceles que se impusieron a China. Y bueno, La por supuesto, a raíz relocalización de de... empresas, sí. Perdón, no, y claro que después de la pandemia el fenómeno se intensificó a nivel global, no solo en México, o sea, lo estamos viendo también en algunos países del sureste asiático, particularmente por esta preocupación de todas las afectaciones que hubo en las cadenas de suministro globales, por el cierre de fronteras, la disminución de la actividad en el comercio internacional, por el lockdown enorme que vivimos por el COVID y estos dos fenómenos, digamos, la guerra con China, el tema de la pandemia y también últimamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, son, digamos, los tres fenómenos que han ampliado la relocalización de cadenas de suministro en el mundo. Esto se ha notado ya, Mónica, en los números, en las cifras de la inversión extranjera directa en nuestro país. Nosotros estamos haciendo un reporte de nearshoring desde 2022 para justamente Sí. tratar de identificar si los indicadores económicos en México nos indican, vaya la redundancia, si realmente ha estado, digamos, si vemos efectos reales en las cifras, en los números sobre el nearshoring. Lo que nosotros hemos detectado es que al menos hasta, digamos, nuestro corte del primer trimestre de 2024, hasta marzo, este fenómeno sí se ha manifestado, pero de manera gradual y con diferencias entre regiones. Algunos indicadores que sí sobresalen, por ejemplo, y que se han debatido mucho es el de la inversión extranjera directa, que ha tenido cifras récord. Sin embargo, una vez que uno ve el detalle de las cifras de inversión extranjera directa, pues podemos observar que la gran mayoría son reinversiones, es decir, no necesariamente es inversión nueva la que está llegando a México, ¿no? Otros en los que sí podemos ver, digamos, de forma gradual el nearshoring es el tema de un crecimiento inédito que hemos visto en la construcción no residencial, es decir, que estamos viendo una mayor ocupación industrial y pues también una sólida participación de las exportaciones mexicanas al mercado norteamericano. También ya se ha comentado mucho, México hace unos meses se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, ganándole en esta ocasión a China y esto pues muestra un poco la fortaleza de las exportaciones mexicanas. Y por otro lado también hemos visto un mercado laboral en México que muestra señales de mayor dinamismo, que tienen puestos de trabajo y salarios en el sector manufacturero al alza. Sin embargo, bueno, además, más allá de estos indicadores favorables, realmente aún no vemos indicadores de un impacto del nearshoring grande o que se manifieste de manera contundente en otros indicadores como actividad industrial, que ha mostrado una desaceleración. Por ejemplo, aquí el desempeño del primer cuatrimestre de este año pues fue inferior al del año pasado. Ya lo mencionaba, la inversión extranjera directa no refleja nuevas inversiones. Y a nivel estatal, a nivel regional y estatal en el país, lo que hemos visto es que hay un mayor crecimiento económico, pero en las regiones y en los estados en los que históricamente ya se recibían las nuevas inversiones, es decir, hay estados como el sureste del país que realmente no han desarrollado las capacidades todavía para recibir grandes inversiones y por lo tanto no estamos viendo que sea un fenómeno generalizado en todo el país. Sí, vamos a continuar, Mónica, con esta conversación ahorita en un par de minutos con la subdirectora de Integralia. En Mega Noticias Debate estamos hablando de la relocalización de empresas en México. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en el Mega Noticias Debate. El TEMEC está de nuestro lado y México deberá aprovechar al máximo el potencial que tiene ante la cercanía con Estados Unidos y Canadá. En entrevista para Mega Noticias, Edith Ávila, economista de la Universidad Panamericana y asesora del Instituto de Finanzas Personales, compartió lo siguiente. Entonces, sí hay un gran potencial. ¿Como país podremos tomarlo? Esa es otra gran pregunta y ahí los retos, como bien mencionan en la cápsula informativa que presentaron, son fuertes para el país, son cuestiones de política pública que no dependen de la iniciativa privada y que tampoco están completamente en manos de las autoridades estatales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la seguridad jurídica. El marco jurídico en el que van a llegar las empresas es casi siempre un marco federal y requieren de certidumbre las inversiones grandes que vayan a planear llegar al país, llegar a algún estado. Esta certidumbre depende de tener un Congreso que les represente estabilidad, cortes que les representen certidumbre. Continuamos en Mega Noticias Debate, con nosotros Mónica Rodríguez Díaz, subdirectora de Integralia, y se une a esta conversación Gustavo Uruchurtu Chavarín, panelista del TEMEC, socio fundador de Uruchurtu Abogados Consultores. Gustavo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a tu auditorio. Buenas tardes, Mónica. Ya nos compartía Mónica algunos datos en donde se observa de manera gradual, nos dice Mónica, en algunos rubros económicos que mide México, la inversión de la relocalización de empresas. Y también nos hablaba Mónica que estas inversiones no han sido en todo el territorio nacional, sino en algunas regiones del país. Gustavo, ¿qué datos tiene usted? ¿Se nota esto en la inversión extranjera directa? Se nota en los números que mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los datos que valora el Banco de México, la relocalización de empresas, sobre todo después de la pandemia? Mira, Juan Carlos, me gustaría hacer un comentario porque se habla mucho del nearshoring y tenemos que ver que hay dos cuestiones que hay que tomar con la cuestión del nearshoring. Nosotros vemos el nearshoring como todas las empresas que piensan venirse a relocalizar en México. Y, por ejemplo, hay empresas chinas, inclusive podemos hablar, hay empresas de muebles, vemos las mismas automotrices, cómo han estado entrando al país. Sin embargo, hay una cuestión estratégica que esa no se toca, que esa es la parte fundamental de lo que es el nearshoring, y es por parte de Estados Unidos. Para Estados Unidos es importante la relocalización de las cadenas de suministro en sectores muy específicos que inclusive han modificado su legislación en Estados Unidos para apoyar estos sectores que son los de los automóviles, eléctricos, los semiconductores, los materiales raros como por ejemplo el litio, ¿sí? Y lo que tiene que ver con paneles solares y energía eléctrica, ¿sí? Esa es la parte o lo que podemos decir el core del nearshoring, que eso es lo que por eso hay una visión estratégica de que Estados Unidos quiere tener la producción de esos sectores lo más cerca posible, ¿sí? Y se ha ampliado pues ya al día de hoy a otros, prácticamente a todo. A mí recientemente me buscaron unos chinos que querían establecer una empresa, una maquiladora de muebles aquí en México, ¿sí? Entonces llega hasta para todo, pero sí hay que tomar en cuenta que hay esta parte de estratégica que tiene Estados Unidos en donde está enfocando esta cuestión del nearshoring, ¿sí? También sí. Pues vemos que yo también coincidiría con Mónica que tampoco ha sido este boom que se ha esperado, sobre todo porque tenemos varias cuestiones que pintan nubarrones en el futuro. El hecho de la reforma a la Suprema, al Poder Judicial Federal, el Congreso, la cuestión de la electricidad, porque no tenemos un suministro de electricidad que sea confiable, continuo, etcétera. Las energías limpias, que también es otra de las cuestiones vitales en el nearshoring, porque además hay empresas que ya no van a invertir a países en donde no existan las energías limpias, es como parte de sus políticas. Entonces, esos son los grandes retos que tenemos nosotros para poder atraer esas inversiones a nuestro país, y eso es lo que ha retrasado.
han retrasado lo que se esperaba que fuera este nearshoring. Sí, Mónica, ahorita nos hablaba de que no todos los estados están recibiendo estas inversiones, no todos los estados están como receptores de esta relocalización de empresas. ¿Qué entidades de la República sí están recibiendo a estas empresas, estas inversiones, Mónica? Pues realmente, digamos, lo que tenemos identificado son anuncios de inversión, que son pues estas promesas de inversión o anuncios de que va a llegar alguna planta, se va a exponer alguna planta. Sin embargo, y nosotros en los reportes que realizamos dejamos muy claro que estos anuncios no necesariamente siempre se traducen en inversión o no necesariamente se concretan, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro que es el anuncio de Tesla, que fue un gran anuncio con una inversión por más de $5,000 millones, que ahora está en duda, ¿no? Pero bueno, haciendo este pequeño paréntesis de que lo que estamos viendo ahora son exclusivamente anuncios en su mayoría, lo que nosotros estamos viendo es que los estados que están recibiendo estos anuncios mayoritariamente son los estados que ya son industriales, por así llamarles, ¿no? Está el caso de Nuevo León, Querétaro, Coahuila, tenemos los casos de Sonora, pero por ahí está pues el tema de el proyecto del paneles solares que está el Plan Sonora, entonces ahí tenemos también un pequeño paréntesis, es una excepción, pero en general el Bajío, San Luis Potosí también, Hidalgo un tanto más, son los estados que más anuncios de inversión están recibiendo y como lo comentaba anteriormente, en los estados en los que no hemos identificado estos anuncios de inversión o en muy menor medida son los últimos 5 que tenemos, pues Yucatán, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán y Tabasco, que aquí también pues nos hace dudar un poco del verdadero impacto del nearshoring y si no se trata únicamente de que pues los estados que reciben estos anuncios de inversión es porque pues ya tienen esta vocación industrial para recibir nuevas empresas, nuevas inversiones o expansiones y podría ser que no necesariamente estuviera ligado a la relocalización, al fenómeno del nearshoring, ¿no? Sino que fuera pues digamos, la continuidad de la dinámica normal de estos estados que ya tienen pues una industria bien establecida, ¿no? Sí, mucho ruido y pocas nueces, entonces, Gustavo, es decir, se habla mucho, los candidatos presidenciales en su momento traían el tema del nearshoring, de la relocalización, el gobierno federal también, los gobernadores también traen el tema del nearshoring, los empresarios, universidades, en fin, se habla mucho del tema, pero los datos están indicando, como bien nos dice Mónica, que se trata de anuncios y de inversiones que no se han concretado. ¿Por qué, Gustavo? Estamos como en la época de López Portillo, donde se anunció que administraríamos la riqueza con el petróleo y ahora en una etapa moderna que la relocalización es lo que para López Portillo fue el boom petrolero de los 80s, de los finales de los 70, principios de los 80? Pues mira, Juan Carlos, yo creo que la cuestión del nearshoring es algo que puede darse. Yo creo que era algo que comentaban los candidatos, pero que desgraciadamente por el entorno que estamos viviendo actualmente en el país, pues esto puede desincentivar en un momento dado esas inversiones. Las puede desincentivar por cuestiones de lo que pasa aquí, de la misma manera que puede desincentivarlas por medidas que está tomando Estados Unidos. Por ejemplo, si nos vamos a la industria automotriz, Estados Unidos ya anunció que no va a permitir el ingreso de automóviles eléctricos chinos aunque estén fabricados en México. Sí, eso es por un lado. Toda la cuestión, como mencionaba anteriormente, esto de la reforma del Poder Judicial, pues sí crea mucha incertidumbre y lo que buscan precisamente los inversionistas es tener un Estado de Derecho en donde sus inversiones puedan estar protegidas y no sujetas en un momento dado a caprichos que puedan afectar esas inversiones. Entonces yo creo que hay un temor en este sentido, ya en algunos sectores en Estados Unidos ya se ha manifestado esta preocupación. Entonces
quizá es algo que puede darse, pero que tenemos que tomar las medidas necesarias para poder aprovecharnos, porque implica una serie de, hay que crear todo un andamiaje que va desde la cuestión del Estado de Derecho, como también podemos ir hasta la cuestión de la educación para tener los cuadros necesarios para poder satisfacer en un momento dado la demanda de los trabajadores capacitados en estas empresas que lleguen a establecerse en el país. Entonces, yo creo que sí hay esa posibilidad. El problema es si realmente estamos haciendo lo que se tiene que hacer para poder atraer esas empresas. Sí, ¿quién le compite a México, Mónica? Si un inversionista duda de venir a México por estas circunstancias que describe Gustavo, ¿quién le compite? Entonces, ¿cuál es el plan B para estas empresas que quieren relocalizarse? Pues México no es el único que tiene estos atractivos para las empresas. Digamos, en el sureste asiático varios países lo tienen. De hecho, hemos visto que ahí le compiten, por ejemplo, a México en la industria textil y química, países como Vietnam en la industria textil particularmente. Pero en el caso de Norteamérica está este fenómeno también al que están denominando reshoring, que básicamente es el propio Estados Unidos tratando de pues regresar las manufacturas o la producción a Estados Unidos. Entonces, ellos también se vuelven de alguna forma la competencia de México para la atracción de inversiones. Y yo regresaría aquí muy breve a lo que comentaba Gustavo, justo en el tema de México sí tiene esta gran oportunidad, pero tiene que atender todos estos obstáculos o retos que se mencionaban ya en la cápsula informativa. Y en Integralia pensamos que uno de los principales retos que hay que resolver es el de pues, la volatilidad regulatoria y legislativa que hemos vivido en los últimos casi 6 años, que pues han mermado la confianza de las empresas y han puesto pausa en las inversiones en muchos sectores, como decía Gustavo, particularmente el sector energético en electricidad. Y bueno, es un gran reto para el siguiente gobierno, no solo que exista lo que pasó los últimos casi 6 años, sino que además en puerta tenemos no solo una reforma constitucional del Poder Judicial, sino también hay una en materia eléctrica que le da a CFE la preeminencia sobre las empresas privadas en generación de electricidad, que básicamente es lo que hemos escuchado, que CFE debe tener siempre al menos el 54% de la generación en México y el resto para los privados. Y esto pues genera inquietud e incertidumbre para las empresas porque pues también el nuevo gobierno, bueno, la plataforma de Claudia Sheinbaum no ha dejado claro cómo podrían participar las empresas en el sector eléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay pues todavía un largo camino por recorrer para poder atender estos retos que tiene México, tan solo aquí hablando de electricidad y de la volatilidad regulatoria, y pues que pudieran sentar las bases para que México aproveche al máximo el fenómeno de la relocalización. Sí. ¿Y no será, Gustavo Uruchurtu, que sí hay certidumbre en el sentido de que va a haber cambios? Porque el partido del gobierno, el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum, tiene los votos suficientes en la Cámara de Diputados y pues los va a tener en la Cámara de Senadores para cambiar la Constitución, y tiene también la mayoría de los congresos estatales para modificar la Carta Magna. Es decir, hay certidumbre de que la reforma judicial va porque va, ya lo ha dicho el presidente López Obrador, ya todo parece indicar que esto va a ser en abril. Hay certidumbre de que van a desaparecer los organismos autónomos. Hay certidumbre que en el caso de Claudia Sheinbaum tiene la misma visión en cuanto al tema eléctrico que la administración del presidente López Obrador. Es decir, pues no hay sorpresas, no habrá sorpresas para los inversionistas, ya están avisados, ya se sabe lo que va a pasar. Aún así, Gustavo, con esas circunstancias puede haber esto que nos dice Mónica de incertidumbre. Pues mira, perdón, es que si hablamos de incertidumbre, pues a lo mejor la certidumbre que tengo es no invertir en el país. Y por ejemplo, claro, ahorita que hablas
ahorita que hablas de la cuestión eléctrica, hay que tomar en consideración que tenemos todavía unas consultas en el marco del TEMEC, que no se ha activado el mecanismo de solución de controversias. Y el problema que se tiene es que aunque sea una reforma constitucional, ¿sí?, la Convención de Viena del Derecho de los Tratados dice que uno no puede invocar su legislación interna para no cumplir con sus obligaciones internacionales. Entonces, hay unas obligaciones en el TEMEC que aunque venga la reforma constitucional, estas estarían violando el TEMEC por sí. Y va en cuanto a la cuestión de la energía eléctrica, va también con respecto a los órganos autónomos, porque hay órganos autónomos que están previstos en el TEMEC, ¿sí? Entonces, esto también implicaría violaciones de nuestros compromisos en el TEMEC y quizá también en el CPTPP, en fin. Entonces, pues sí nos da una certidumbre de que tenemos un escenario difícil y entonces ya tendrán los inversionistas que tomar las decisiones si invierten o no invierten en el país. Sí, vamos a continuar con esta conversación. Estamos con Mónica Rodríguez Díaz, subdirectora en Integralia, Gustavo Uruchurtu Chavarín, panelista del TECMEC, socio fundador de Uruchurtu, abogados consultores. En Mega Noticias Debate estamos hablando de la relocalización de empresas. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Estamos conversando con Mónica Rodríguez Díaz, con Gustavo Uruchurtu Chavarín, panelista del TEMEC, socio fundador de Uruchurtu Abogados Consultores, Mónica, subdirectora en Integralia. También hay asuntos que pueden causar incertidumbre a nivel internacional. Mónica, la posible llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Es un tema que pudiera causar dudas en los inversionistas para entrarle a México? Pues la llegada de Donald Trump o el posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en sí mismo ya representa un enorme riesgo político para México por la relación bilateral que podría darse entre ambos países, ¿no? Particularmente, pues ya estamos viendo la tendencia de Donald Trump de anunciar, por ejemplo, mayores aranceles a todas las importaciones. Esto le quitaría pues muchísimo la ventaja a México de exportar directamente a Estados Unidos si nos aplican aranceles a cierto número de productos. Donald Trump también tiene pues mucho esta visión de América para los americanos, con su frase de Make America Great Again.
pues reforzaría esta visión, como lo comentaba, del reshoring, de que las empresas estén en Estados Unidos y no ni siquiera en México, que es un aliado comercial. Entonces, la dinámica comercial con Estados Unidos, no solo para México, sino para muchos otros países, pues podría cambiar significativamente. Y bueno, esto, solo el regreso de Donald Trump. Ahora estaríamos enfrentando tanto México como Estados Unidos y Canadá la revisión del TEMEC en 2026 por esta famosa cláusula, la Sunset Clause, que prevé la revisión en la que los tres países van a tener que decidir si quieren extender el TEMEC por otros 16 años o pues no están de acuerdo con algunas de las reglas que están y entonces pues podría buscar modificarse o algún país podría amenazar con no querer continuar si alguna cláusula no se modifica. Y en este sentido, México llegaría en una muy mala posición frente a un presidente como Donald Trump que prefiere atraer las inversiones para su país, porque llegaríamos, como comentaba Gustavo, con unas consultas en materia de energía, con un panel ya abierto en materia de maíz transgénico, ya con un historial largo de posibles violaciones en materia laboral, que han tenido que activar el mecanismo de respuesta rápida en varias ocasiones en México para solucionar temas sindicales y laborales, y posiblemente pues también mucha controversia en materia de las reglas de origen del sector automotriz, que a pesar de que Canadá y México ya ganaron ese panel, pues Estados Unidos aún resiente estas reglas, no está a gusto con ellas, podría ser otro tema de discusión difícil, aún si no estuviera Donald Trump, y pues otros posibles frentes que se pudieran abrir en el TEMEC, ¿no? Entonces sería un escenario complejo para la relación bilateral de México con Estados Unidos en muchos frentes, pero también particularmente en el tema comercial. Sí, Gustavo, el gabinete de Claudia Sheinbaum pudiera ofrecer certidumbre, se queda Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, se menciona con insistencia a Marcelo Ebrard como secretario de Economía y a Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores. Ese equipo de trabajo que pudiera confirmarse en estos días por parte de la virtual presidenta electa, ¿pudiera ofrecer certidumbre al mercado, a los inversionistas? Mira, yo creo que sí podría dar una cierta certidumbre. Sin embargo, yo creo que también está detrás esta cuestión de pasar estas reformas constitucionales que de ninguna manera favorecen, y lo que se tiene al futuro es qué tanta presión pueda para que siga habiendo este tipo de modificaciones. También hay que tomar en cuenta, bueno, se queda Ramírez de la O, pero hay que ver cuánto tiempo se va a quedar. Sí, no sé si esto únicamente fue para apaciguar a los mercados financieros ahorita con la elección de Claudia Sheinbaum. Yo creo que Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente pueden ser unas buenas alternativas para las carteras que tocan. Entonces eso puede dar una cierta tranquilidad. Y si me permite nada más para complementar algo que comentó Mónica, también hay que tomar en cuenta que si llega Donald Trump, pues ya Donald Trump no tiene una elección que cuidar hacia el futuro, una reelección. Entonces, pues no va a tener un freno para hacer todo lo que quiera hacer. ¿Sí? Entonces puede tomar medidas que él considere que son las necesarias, y sin importarle de que si va a haber la reelección o no, porque él ya no puede reelegirse. Entonces es una variable también importante con esta situación. Sí, es interesante el punto que toca Gustavo sobre la posibilidad de esta situación con la que puede lidiar México, tendrá que lidiar México si es que Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos en noviembre y que asume el próximo año. Sin embargo, vemos, Mónica, que hay estados de la República que están haciendo la tarea, es decir, en el caso de Sonora, por ejemplo, está la modernización del puerto de Guaymas, está la construcción de la planta fotovoltaica en Puerto Peñasco, está la reubicación, polémica, por cierto, pero reubicación de las vías del tren en el municipio de Nogales para facilitar el tránsito de productos por tren del puerto de Guaymas a Nogales. Y así, si nos vamos a cada estado de la República, hay entidades que están haciendo la tarea ante esta posible llegada de inversiones.
Sí, es cierto, hay estados que están haciendo, digamos, pues sus propios planes de atracción de inversiones o atendiendo algunas cuestiones de infraestructura, digamos, sin dejar de lado que muchos de los retos que tiene el país son a nivel nacional. Ya se mencionaban en la cápsula temas de seguridad, de infraestructura hídrica, eléctrica. Pues sí es importante ver desde lo local qué se está haciendo, ¿no? Yo pondré otro ejemplo, creo que el caso de lo que hizo el año pasado Querétaro es muy importante. El gobierno del estado anunció una inversión muy grande en materia de transmisión de electricidad que va a financiar y va a trabajar de la mano junto con CFE, y lo hizo precisamente para poder atender la demanda de electricidad de empresas que están ya ubicadas en cierta región del estado, y que pues quieren darles la seguridad y la garantía de que van a poder contar con ese suministro eléctrico. Ahora, en otros estados también hemos observado algunas propuestas, iniciativas que se han aprobado en congresos locales en materia de inversiones. Lo que están haciendo es dar incentivos económicos o algún tipo de incentivo local para las empresas que pues generen empleo en los estados, que generen capacitación para sus trabajadores, que decidan ubicarse en el estado y cumplan con ciertos requisitos, y entonces a nivel estatal se les otorgan algunos incentivos económicos. Son pequeñas acciones que funcionan y que son importantes a nivel local, pero yo sí regresaría a que los grandes retos del país se tienen que resolver a nivel nacional. Y más importante aún, dependen, ya se mencionaba, no de decisiones de la iniciativa privada, sino de decisiones completamente políticas. Sí, pues ya terminamos este espacio, se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho, Gustavo Uruchurtu, Mónica Rodríguez, que hayan estado con nosotros para ayudarnos a entender lo que está pasando en materia de relocalización de empresas en México. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Sí, gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta pronto. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias a Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.